motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Yo tenía que haceros entender de qué manera o hasta qué punto Dios nos ama. Pero es que se ha quedado ya todo corto aquí, se ha quedado todo dicho. Pero bueno, yo había pensado poner un ejemplo, y es como hemos titulado el título de esta predicación, ¿no? Que sería el perfecto coleccionista. Bien, ¿alguien de los que estamos hoy aquí es coleccionista de algo? Es una pena. Yo sí. Yo soy filatélico. No sé si alguien sabe lo que es eso, porque la palabra es un poco rara. Pati lo sabe muy bien. Y Jaime, que no lo veo, lo tiene que saber también muy bien. ¿Por qué? Explícanos, Pati, ¿por qué tú sabes que es un filatélico? Me ha visto hacerlo y su padre también lo hacía. Vamos a dejarlo así. Jaime no está, pero su padre también lo hacía. El mío no. Pero yo, como soy viejito, soy casi como vuestros padres. Como el de Jaime, no, que me gana. Pero un filatélico es alguien que colecciona sellos. Es la filatelia, son los sellitos que los coleccionas, los guardas en álbumes, los tratas con muchísimo mimo, con cariño, y te da muchas satisfacciones cuando ves las hojas bien puestas, con historias, dependiendo un poco de la colección que estés haciendo. Otros coleccionan piedras, otros conchas, otros mecheros, pero a todos les produce un poco de satisfacción. Entonces hoy quería poner el ejemplo de un coleccionista, yo por ejemplo, coleccionista de sellos, para que entendamos cómo es el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Cuando alguien inicia una afición, puede ser que haya visto a otros o que sea algo que le llama la atención, ¿no? Por ejemplo, el de las piedras, que yo no lo he entendido nunca, pero bueno, dice, uy, una piedra es redondita, es la forma, es no sé qué, no sé cuánto, te llama la atención y dice, me la guardo. Y va otro día a la playa y ve una blanquita, pequeñita, oh, me la guardo. Y al final se junta con un montón de piedras en casa, tiene una colección. Si es hombre, luego su mujer, ¿cuándo vas a tirar eso? Pero bueno. Entonces, una vez que has iniciado la colección, lo que quieres es aumentar la colección, seguir coleccionando, tener más. ¿Y cómo se puede aumentar una colección? ¿Me podéis ayudar? El de piedras es fácil, se tiene que ir a buscarlas, al río o a donde sea. Te pueden regalar piedras, muy bien. ¿Qué más? Puedes cambiar. ¿Por ahí he oído algo? Comprando. Son las formas normales de conseguir más cosas de lo que quieres. Entonces, es importante tener esta imagen en mente, que se pueden conseguir las cosas de muchas maneras. Me gustaría matizar en el tema de comprar. Cuando es alguna cosa que tiene ya un valor, que no es una piedra, cuando es algo que tiene un valor, bueno, y lo de las piedras, si es una de esas que ha caído de un meteorito y no sé qué y alguien la quiere coleccionar, agárrate, ¿vale? Hay que pagar si la quieres tener, pero mucho. Entonces, si tú quieres tener sellos, normalmente pues le dices a los amigos, oye, cuando recibas una carta, apartas el sello y me lo das. O vas a una tienda o ahora por internet y compras sellos que te faltan para la colección y los pones. O te suscribes, como es mi caso, al servicio de correos, que cuando sacan sellos ya te los envían a casa y es mucho más sencillo. Y entonces vemos que cada sello, en mi caso, tiene un valor
y depende de diferentes circunstancias. Como no sabéis lo que es un filatélico ni el tema de los sellos, no os puedo hacer muchas preguntas, os lo voy a meter como chapa. Vale, cuando tenemos un sello que ha salido muchísimas veces, como por ejemplo ahora estaría la cara del rey Juan Carlos, el de 27 céntimos, que es el de la tarifa normal para escribir cartas, un color azul clarito, se pone en la carta y la envías. Los que no hagáis por email, hay que hacerlo de esta manera. Los emails no tienen, pero bueno. Entonces, esos sellos, hay gente que los mira con lupa. No es mi caso, yo no he llegado a tanta... pero los miran con lupa. Y te sorprendes la cantidad de diferencias que hay entre un sello y otro. Entonces, dices, ahí va, está el dibujo, pero aquí encima del cuello de la camisa tiene una marquita redonda. ¿Eso qué es? Pues cuando lo han impreso, ha caído una mota de polvo o lo que sea y ha creado esa marca que otros sellos no lo tienen. Entonces, dentro de que es el mismo sello, que vale lo mismo y así, adquiere un valor diferente. Para un filatélico después, oiga, pues una rareza, un error de imprenta o cualquier otra cosa, aumenta el valor que tiene de normal ese sello. Y entonces, ¿qué sellos serían los más valiosos? Los más raros, pero también los más escasos. ¿Por qué? Porque todo el que colecciona los quiere tener. Hay pocos sellos, sube el precio. Eso es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay solamente en el mundo un único sello, yo no me lo puedo permitir, por poco, pero no me lo puedo permitir. Esto sería un poco la imagen que me gustaría que tuvieseis de un coleccionista, ¿no? Este afán. Entonces, ¿cuándo se terminaría la colección? Nunca. Mi ayuda idónea es ella, que lo ha dicho perfectamente, pero está muy bien. Son dos realidades. Una, no se acaba nunca porque alguien que quiere coleccionar siempre está abierto a hacer más cosas, pero puedes hacer colecciones por años, por temas, por países o lo que sea. Entonces, ¿cuándo la terminas? Cuando has completado todos. Si lo haces por países enteros es complicado porque cada año siguen saliendo nuevos sellos. Por eso no se acabaría nunca. Pero puedes decir, no, yo hasta el siglo XX, se acaba el siglo XX y todo lo que hayas conseguido de sellos, eso es tu colección. O yo a partir del XXI, y esa sería tu colección. Vale. Esta es la imagen. Y ahora vamos a ver cómo la podíamos aplicar un poco a Dios. Dios tiene interés, esto es importante, por la humanidad, por los hombres, por ti y por mí. Tiene interés, un verdadero interés. En toda la mañana hemos estado hablando que Dios nos ama, que Dios nos ama. ¿Por qué nos ama? Tiene un interés en nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Me podéis ayudar? Desde el principio, desde que nos creó. Él tiene un interés. Su intención era que estuviéramos en la tierra y que tuviéramos una relación perfecta con Él y que viviéramos allí y estuviéramos haciendo las cosas para las cuales Él nos había creado. ¿Qué pasa con la relación que tenía con el hombre? Todos lo sabéis, ya sé, aunque no me contestéis. Se rompió esa relación a través del pecado. ¿Y Dios se desentendió del hombre? No. Hizo otros pactos con el hombre. Hizo pactos con Noé, con Abraham, diferentes pactos. ¿Por qué? Porque sigue teniendo interés en los hombres. Los hombres, como los sellos, somos diferentes. Es importante. Pero Dios tiene interés en cada uno en concreto. Los más raros que hemos dicho antes o los escasos son los que tienen mayor valor. Para el que tenga interés, ¿quién tiene interés en nosotros? Vale. Pues Él tiene interés en todos y aquí no vale lo que si tú eres el más raro,
te interesas más, y si eres de los menos abundantes, tampoco. Él tiene un interés legítimo por todos, igual por todos. Sí, sí, porque todos somos especiales. Eso es lo que venía ahora. Porque tú y yo, para Dios, somos únicos. Y Dios nos ha hecho únicos y tiene un interés único por ti. Ahora estamos bajo el tiempo de la gracia, después del pacto que hizo con Jesucristo, y Dios quiere adquirir nuevos sellos, nuevas personas. ¿Cómo lo hace? Comprando, como hacemos nosotros con los sellos. ¿Y qué moneda utiliza Jesús para comprar a una persona? La sangre, no su sangre, de su Hijo amado, unigénito, Jesucristo. ¿Por qué? Porque para Él somos valiosos. Ahora yo pondría algo más, somos muy valiosos. Nos valora tanto que nos compra por lo más caro que puede pagar, que es la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. De los que estamos aquí, espero que Dios haya comprado ya tu vida y te tenga en su álbum. La sangre de Jesucristo lo que hace es cubrir nuestros pecados. ¿Por qué tiene que cubrir nuestros pecados? Los del seminario sabrán. Porque nuestros pecados nos apartan de Dios. Entonces Dios no puede tenernos en su álbum, no puede estar con nosotros, porque no somos santos como Él es santo. Y la única manera de que nosotros seamos santos es a través de que Dios nos vea con el filtro de la sangre de su Hijo. ¿Lo entendemos así? Es una manera de explicarlo, pero si no estamos bajo esa sangre, Dios no puede estar cerca de nosotros, porque Dios, que es santo, 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 no puede estar cerca de algo que no sea santo. Esta sangre de Jesucristo nos limpia de los pecados, que los pecados son los que nos apartan de Dios. ¿De qué pecados nos limpia? Esta es muy fácil, tenéis que saberla. No oigo gritar para que salga aquí y que se escuche. ¡De todos! Vale. ¿De los que tuvimos hace mucho tiempo? Sí. ¿De los que hemos tenido esta mañana y hace un rato? ¡Claro! ¿De los que tendremos en el futuro? ¿Seguro? También. Muy bien. Cristo, como estoy diciendo, murió por ti y por mí. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y es más, ya no es solamente que estemos limpios. Apocalipsis 1, del 5 a 6, nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Ya no solamente somos unas personas raras que despertamos el interés de Dios, sino que somos sus hijos y tenemos el cargo de reyes y sacerdotes para Él. Ejercicio. Me podéis mirar a mí. Bien. Todo esto que he dicho lo hace Dios conmigo. Ahora mira qué tienes a la derecha o a la izquierda. ¡Ay, qué poco ejercicio hacéis, Elena! Que el cuello no pasa nada. Al de delante o al de atrás, me da igual. Dios, lo mismo que ha hecho todo esto para mí, para que yo pueda llegar a ser un rey y un sacerdote suyo, que pueda estar cerca de Él, que pueda estar en su álbum, lo ha hecho por ese que tienes a la derecha, o a la izquierda, o delante, o detrás. Esto es muy importante que lo tengamos siempre muy en cuenta. Cuando tenemos un corazón agradecido, Dios lo que ha hecho por mí, no sé qué, y resulta que al de al lado no lo vemos igual, no lo estamos haciendo muy bien. Tenía aquí un titulito que dice: Dios nos ama a cambio de nada. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué podemos hacer nosotros o qué hemos hecho para merecer que Dios nos ame de estas maneras? Pati, como es la única que contesta siempre, dice nada.
Los demás seguramente estáis pensando en que algo podíais haber hecho. Bueno, Eileen tampoco. Bueno, está bien. Maxwell, no me atrevo a meterme contigo porque luego me chillas. Vale. No podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos ame. Dios es amor y nos ama por encima de todo. En 1 de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para todos nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Una muestra del gran amor que Dios tiene por ti y por mí. Juan 3:16, que todos lo sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no pide nada de nadie, pero sí que hay un requisito para que podamos estar cerca de Él, que es creer en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, dejarnos lavar por esa sangre que decíamos al principio, poder estar limpios para poder estar cerca de la presencia de Dios. Romanos 5:8, que a Maxwell le suena porque lo ha leído esta mañana. ¿El 5:8 era? No, más tarde, pero bueno, es un poco en la línea. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo vamos a retenerlo, que luego lo tocaremos otra vez. Y por último, otro ejemplo, Romanos 8:39, este sí es el de Maxwell. Después de todo lo que nos ha leído al principio, termina: ni lo alto, yo en Reina Valera, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusión: Dios nos ama. Creo que no quedaba ninguna duda después de todo lo que hemos hecho en esta mañana, todo lo que hemos cantado reconociéndolo y lo poco que estoy diciendo yo. Nos considera algo muy valioso. Seamos muy conscientes de que le costamos muy, muy caro. Si hemos aceptado este sacrificio, formamos parte de su colección. Y Dios quiere terminar su colección. Mi deseo esta mañana sería que seamos muy conscientes de estas cositas, ¿no? Y de que ama de la misma manera que me ama a mí al que tengo al lado. Y que ama de la misma manera al que está fuera, pero que quiere que sea de su colección. Amén. ¿Te sientes amado de esta manera? ¿Te sientes parte de su colección? ¿No es así? ¿Quieres formar parte de su colección? Solamente hay que aceptar el sacrificio de Jesús. Me gustaría cantar una canción a modo de alabanza. Yo te seguiré, maestro. Descanso en ti, creo en ti, mi vida entera te doy.
Muchas gracias, Pati. Muy bien. Este aplauso, ¿a quién se lo habéis dirigido? A Dios. ¿Pero os dais cuenta que esta canción es un compromiso? Cuando la hemos cantado, o hemos escuchado cómo cantaba Pati de una forma tan bonita, es un compromiso que yo, que tú, que cada uno que lo ha podido cantar, está haciendo con Dios. Y le hemos dicho, yo te seguiré, maestro. Mi vida dirige hoy. ¿Es este nuestro deseo? Amén. Pues vamos ahora a seguir un poquitín más porque podemos haber acabado aquí el culto, con lo que hemos dicho a la mañana. Y esto creo que es suficiente, pero vamos a seguir un poco más, porque creo que es importante entender este seguir a Cristo hasta dónde nos tiene que llevar. Hemos hablado de que la sangre de Cristo nos limpia. ¿De qué? De los pecados. ¿De qué pecados? De todos. De los pasados, de los presentes y de los futuros. Volvemos a recordar el versículo que hemos leído en Romanos 5:8, que dice una parte importante, siendo aún pecadores. ¿Qué quiere decir esto? No, hombre, las del seminario tenéis que saber. Siendo aún pecadores. Pero en ese momento éramos pecadores. Dios no espera a que estemos en una situación espléndida de santificación, de no tener ningún pecado ni ninguna cosa para acercarse a nosotros. Dios, aún siendo pecadores, mandó a su Hijo por nosotros. Por eso mismo tenemos que tener muy claro que no hay absolutamente nada que podamos hacer para merecerlo. ¿Qué es? Estamos hablando del pecado. ¿Qué es un pecado? ¿Qué es pecar? Esto sí que lo podéis decir también, o tampoco. Fallarle a Dios, está muy bien. ¿Cómo? Ofender a Dios, muy bien. Desobedecer a Dios. Y en definitiva, todo esto es romper la relación con Dios, que es lo que hicieron desde el principio Adán y Eva. Rompieron la relación con Dios. Los pecados es lo que tienen, nos separan, nos apartan de Dios. Ahora voy a tocar un versículo un poco raro, que dice, Romanos 5, 20 y 21. Dice Pablo, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, la segunda parte. Pero a la primera es difícil. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Habéis pensado alguna vez en esto? Que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir? ¿Que habiendo más ley vamos a tener que pecar más? Más vale que el link dice que no. No. La ley, como dicen otras partes de la palabra, es como un espejo donde nos vamos a ver dónde cada uno de nosotros está fallando precisamente en la ley. Porque creemos muchas veces, esto hablas con cualquiera en la calle y es así, pero yo, si soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado nada, yo soy bueno, hombre, alguna mentirijilla, alguna cosa, pero yo soy bueno. ¿Habéis oído esto alguna vez o no? En la gente de la calle. Ojo, que no se escuche también dentro. Romanos 6, del 1 al 14 también, como es más largo, lo voy a abrir. Pablo, que debía ser navarro, que siempre utiliza lo del pues, dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es un razonamiento lógico, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. En esto yo encuentro dos cosas importantes, que es pecar o vivir en pecado. ¿Veis que hay alguna diferencia? Por poner un ejemplo, en Juan 8, del 13 al 11, es el ejemplo de la mujer adúltera, que fue encontrada en adulterio y la llevaron para ser apedreada, y estaba Jesús ahí escribiendo en la tierra un poco, y conocéis la historia, ¿no? Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Yo tampoco te condeno. Importante. Vete y no peques más. La gran pregunta: ¿un creyente puede vivir sin pecar? Esto me podíais contestar fuerte y claro. ¿Un creyente puede vivir sin pecar? No. El único que vive sin pecar o que pudo vivir sin pecar fue Jesucristo. El único. Porque yo encuentro en la Biblia que dice en varios sitios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir todos. No quiere decir que todos menos alguno. El único, que dice también la palabra, que vivió sin pecar fue Jesucristo, a pesar de que fue verdadero hombre y verdadero Dios. Él vivió como hombre, como verdadero hombre, pero fue el único, y lo dice bien claro la palabra, que no pecó. Nosotros, como creyentes, lo que hemos leído un poco también, y en esta mañana se ha dicho, vivimos en una guerra espiritual. ¿Contra qué? Contra principados, potestades y estas cosas que en el versículo que hemos leído también son los que nos quieren arrebatar. Entonces, ¿podemos vivir sin pecar? Según lo que yo entiendo, es que no, porque nadie ha podido vivir sin pecado. Pero, ¿podemos vivir en pecado? Vale, una dice no deberíamos, otra podemos pero no deberíamos, y es eso. Así como no podemos vivir sin pecar, porque nuestra carne nos va a hacer pecar hasta que Jesucristo vuelva otra vez y tengamos nuestros cuerpos glorificados y estemos rescatados totalmente, siempre estaremos con algún pecado, pero podemos tener una actitud de vivir en pecado. He preparado, no sé, Jesús, ¿puedes poner una diapositiva? Ya para hacerlo un poco ameno. La línea gorda es la vida. ¿De quién? Cada uno que se ponga ahí. La vida. En nuestra vida ha habido pecados. Y entonces llegó un momento, pasamos a la siguiente, que Dios se acercó a nosotros y puso un remedio para la separación, que esos pecados nos tienen separados de Dios. Esta es la gran diferencia que ha hecho un poco mención Maxwell a la mañana. El cristianismo, los que creemos en el sacrificio de Jesús, somos los únicos que creemos que Dios se ha acercado a nosotros, no que nosotros nos tenemos que acercar a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo sabemos que nos amó? Lo hemos dicho en toda la primera parte. Entregó a su Hijo por nosotros. Él murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Quién se va a encontrar con esta cruz? ¿Tú te has encontrado? ¿Conocéis a alguien que no se haya encontrado todavía? Pues esta cruz está preparada para todos, absolutamente todos. Y cuando cada uno se encuentra con la cruz, puede tomar dos caminos. Pasamos a la siguiente, que es continuar con su vida como si nada y seguir con sus pecados separado de Dios. Pero hay una alternativa, que sería la siguiente. Si tú te encuentras con Jesucristo,
entiendes que ha muerto por ti, te arrepientes de las vidas que has tenido anteriormente, confiesas tus pecados, obtienes lo que Él vino a dar, que lo ponen en la cruz. Obtienes el perdón. Y a través de este perdón y esta sangre, que como hemos dicho, cubre todos los pecados, pasamos a la siguiente, obtenemos una restauración con Dios. Este es el pago que hablábamos antes, el coste que a Dios le costó comprarnos. Esta es la remisión de los pecados, es el pagar por esos pecados. Y con esta redención, cada uno que lo acepta es justificado, otra palabreja que utilizamos mucho. ¿Qué quiere decir? Que delante de Dios somos justos. Como somos justos, Él puede estar con nosotros. Si no fuera esto así, no podría estar Dios con nosotros. Pasamos a la siguiente. Cuando somos restaurados, comienza en nosotros una nueva vida. Somos hechos criaturas nuevas. Este es el proceso normal como Dios quiere aumentar su colección. ¿Quiere decir que en esta vida nueva ya no pecamos? ¿No caemos ya nunca? Pínchale un poco. Pecamos. Pero el Espíritu Santo que ya está viviendo en nosotros nos tiene que llevar al arrepentimiento, a confesarle el pecado y a recibir ese nuevo perdón de Dios por ese pecado que lo va a cubrir la sangre que ya derramó en su día. No que tenga que morir otra vez, sino que esa sangre ya cubre ese pecado. Pero es importante, necesita arrepentimiento por nuestra parte. Y entonces ya estamos en el mismo proceso de restaurar esa relación con Dios que le hemos roto con ese pecado y seguir viviendo. Ahora hubiéramos pinchado otra vez el pecado siguiente, porque es que en nuestra vida es un continuar teniendo pecados, como decía antes, hasta que el Señor vuelva. Si pecamos, el puntito rojo es el Espíritu Santo, que en el de arriba no los he puesto, pero es igual. Si pecamos y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y no vamos al proceso de confesar los pecados, ¿qué pasa? Pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, dice esto está mal, no te arrepientes, no pides perdón, ¿qué pasa? Que no se restaura la relación con Dios. Seguimos pecando, el Espíritu Santo nos redarguye. Decimos, pero no es para tanto. Es un poco lo que decía antes, yo no he matado, no he hecho nada. Ha sido una tontería. No te arrepientes, no confiesas el pecado, no obtienes restitución. ¿Qué pasa si pecamos otra vez? El Espíritu Santo te redarguye. Si no vas, pasa lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre la raya verde de una vida nueva y esta raya que estamos haciendo? Nos vamos alejando de Dios. La raya verde, vivimos, por la gracia de Dios, hechos una criatura nueva, aunque pequemos. Porque cada vez que pecamos, pedimos perdón, nos reconciliamos. En la otra raya, somos conscientes, es importante la diferencia, de que estamos pecando. No queremos pedir perdón, no nos arrepentimos. Llegará un momento, si todo está bien, pinchamos en la siguiente, que habrá un movimiento hacia el arrepentimiento. El Espíritu Santo te puede llevar a arrepentirte y entonces sí, volver a hacer el proceso, y Dios no desecha a nadie echa fuera. Si te arrepientes, te vuelve a restaurar y vuelves a caminar en la vida nueva. Si no das este paso, ¿qué pasaría? Sería otro pecado. Estamos hablando, para entendernos, siendo el mismo pecado. Es un pecado que lo conoces, que no quieres salir de él, y entonces esta flecha nos va acercando cada vez más a la parte donde no queremos ir. Porque la flecha verde, ¿hacia dónde está señalando? Hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la vida, el principio de todo. Y con esto, nosotros, con el arrepentimiento, nos damos media vuelta y volvemos otra vez
para querer estar lo más cerca posible de Dios. Si permitimos que haya pecado conscientemente, no queremos salir de ese pecado, no queremos, es importante, y somos conscientes, es importante, nos vamos acercando al otro lado. Yo no digo que perdamos la salvación. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el Espíritu Santo, si has sido creyente o has conocido, redarguyéndote y tratando de que salgas de ahí. Pero todo tiene un tiempo. Si entre ese periodo te mueres, ¿qué pasaría? No lo sé. Lo dejo ahí. Estamos hablando de pecar voluntariamente. Ahora vamos a leer en Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos, del versículo 26. Dice, para que veáis que no es lo que digo yo. Porque si pecáremos voluntariamente, importante ahora, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo ya hizo ese sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pregunta importante que es esta mañana, hoy, para cada uno de nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si alguien que incumplía la ley de Moisés lo mataban, ¿cuánto mayor castigo habrá para el que pisotee el sacrificio que Cristo ha hecho por él, conociéndolo? Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, esto también es importante, el Señor juzgará a su pueblo. Hay muchas veces que creemos que por haber aceptado a Jesús, porque ya tengo seguridad en la salvación, Dios no nos va a juzgar. Pero ojo, que el caminito ese que he puesto de pecar y no arrepentirse, de vivir en pecado, es un camino engañoso, incluso para los creyentes. Es muy engañoso. A mí me ha llamado mucho la atención cuando preparaba esto, lo de que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo, que es la sangre del pacto. Por pensar un poco y por poner algún ejemplo, ¿qué tipos de pecados serían estos en los que podemos estar metidos y no queremos salir de ellos, incluso siendo creyentes? Parece que siempre son los más visibles, porque bueno, ¿cuántos tipos de pecados hay? Nadie dice nada, no os queréis mojar. El pecado es pecado. No hay calidades, no hay tamaños. El pecado es pecado. Y el pecado es la separación de Dios de los hombres. Punto. Si yo desobedezco la ley, peco. ¿Cómo desobedezco la ley? Dice, no matarás. Yo no mato, no peco. Pero Jesús vino a decir otra cosa. Si tú aborreces a tu hermano, le llamas fatuo, ya lo has matado. Entonces, ojo, que ese tipo de pecados que nos pueden parecer mucho más sencillitos, que no es el matar físico, para Dios tiene la misma importancia que el haberlo matado. Tema de matar. El tema de la lujuria, por ejemplo. Hoy en día está muy de moda el tema de los homosexuales, de la libertad para ellos, todo el movimiento LGTBI, cada no sé cuántos, que ahora como le van añadiendo cada vez más nombres, de todo el movimiento, dicen, no, pero si nosotros nos amamos, si una persona gay con otra persona gay se aman, si hay un amor, esto está bien. Bueno, para Dios está mal, es pecado. Aunque lo queramos vestir de algo bueno, es pecado. Robar. Yo no he robado. Vale. ¿Qué pasa cuando llega la declaración de Hacienda? Que alguno dice, bueno, pues si hago esto así o esto de la otra manera, declaro menos, no declaro esto, hago facturas sin IVA. Este tipo de cosas que parecen menos importantes que robar, resulta que es tan importante como robar. Sí, pero hay mucha gente que no lo ve.
Hay mucha gente que dice, pero esto no, es Hacienda, que al final ellos me roban a mí primero. Sí, peligro. Pero vamos a hilar más fino. ¿Qué pasa con la mentira? Cuando alguien miente, no es algo como algo de sexual, como lo de la lujuria, como algo de robar un banco, muy aparatoso, como algo de matar. Mentira. Si alguien sabe que está mintiendo y no le importa porque lo justifica, dice, oh, yo le he hecho una mentira, pero no. Estamos en ese camino. Algo mucho más peligroso, la crítica. ¿Qué pasa cuando alguien critica y no se arrepiente? Sigue criticando y sigue criticando. Está viviendo en pecado. Podríamos seguir con muchas más cosas, pero quería que os dierais cuenta que no es importante el pecado concreto en el que estemos viviendo, sino es que no podemos vivir en ningún pecado. ¿Que podamos pecar? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil y vamos a pecar. Eso lo tenemos que tener claro porque volvemos a lo mismo. Todo el mundo ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Solamente podemos estar en relación con Él, en comunión con Él, a través de la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado. Segunda conclusión de esta mañana. Ojalá que Dios nos haga ser conscientes cada vez que le ofendemos para poder completar ese círculo de restauración. Que podamos vivir bajo la gracia y que la gracia no sea una excusa para vivir en el pecado. Que nos ayude el Señor a evitar el engaño de vivir en el pecado. Y por último, para no irnos con mal sabor de boca, recuerda que Dios desea tenerte, que te ama de una manera muy especial, que te quiere para su colección como una pieza fundamental, porque cuando uno termina la colección es cuando la tiene completa. Y tú eres la pieza que completa la colección. Que el Señor nos bendiga mucho en esta semana.